Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Muy buenos días, Crosspoint Español. Buenos días. Le vamos a dar la bienvenida de nuevo a todos esos embajadores del reino de Dios que hoy pasaron al frente y el pastor oró por ellos. Bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Andrés Ramos y no los veo. Por eso fue que mi esposa Maridelia me trajo hasta acá. Y las cosas se están poniendo peor, así que un día de estos no voy a ver nada. Pero mientras tanto, Dios es la luz, ¿verdad? Que nos trae hasta aquí. Pastor, quiero darle las gracias por una vez más permitirme traer esta prédica a este grupo tan hermoso. Quiero darle las gracias a todos los presentes por el honor de estar con nosotros y sacrificarse y venir a la iglesia. Es importante venir a la iglesia. Cuando uno va a los médicos, por lo menos yo que estoy últimamente mucho en médicos, una de las preguntas que le hacen, le llaman social question, preguntas sociales, es cuántas veces uno se reúne y le preguntan a uno si uno es cristiano y si va 4 veces al año a la iglesia. 4 veces al año y eres cristiano, por favor. Yo pensé que preguntarían por lo menos 3 veces al mes, ¿no? Por lo menos. Pero, ¿verdad? Es lo que es. Quiero también darle gracias a todos los que nos sintonizan por la red y a aquellos que lo van a hacer en el futuro a través de YouTube. Gracias a Pedro que nos pone en ese medio social. Hoy continuamos con la serie Los Enigmas del Sufrimiento. Y me tocó los capítulos 38, 39 y versos 1 al 5 del capítulo 40 del libro de Job. Pero como son las 10:51, por lo menos eso es lo que dice allí, creo, el tiempo apremia, yo me tengo que ir para Massachusetts tan pronto salga de aquí. Así que si me ven volando de afuera, no es que no quería estar con ustedes, es que tengo que irme rápido. Y Marideli, yo sé que maneja rápido, pero hay que ir con cuidado, Bueno, los voy a retar a ver si saben esta pregunta que tuve que practicar con mi nieto de 3er grado cuando estuve en Puerto Rico hace par de semanas. Dice, ¿cómo cumples con el primer mandamiento de amar a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, a mi nieto le pidieron que memorizara y yo practiqué con él estas 2 respuestas. Confiando en Dios, esperando en Dios. Y eso es bien fácil para mi nieto memorizarlo, a pesar de que está en 3er grado, el chico es bastante inteligente, pero es bien difícil hacerlo. Los amigos de Job, de los que hemos venido hablando por mucho tiempo, no sabían amar a Dios, o al Dios de la Biblia, como memorizó mi nieto. ¿Y saben por qué? Porque no conocían al Dios de la Biblia. Ellos conocían a un Dios bien limitado, bien unidimensional, que solo impartía justicia retributiva instantánea, al momento, cocina al minuto. Nada
de esperar en el Dios eterno y mucho menos confiar en el Dios del amor inagotable. No hemos cambiado nada en los últimos 44,000 años. De Job para acá han pasado como 4,000 años. Y ahora en el siglo XXI, más de 1,000 millones de seres humanos no solo no conocen a Dios, lo niegan. Niegan la existencia de Dios. Otros 5,000 millones dicen ser religiosos y tienen religiones, pero los dioses se los inventan a su gusto y medida. Hay los otros 2,000 millones que quedan, dicen ser cristianos. Dicen conocer al Dios de la Biblia, pero muchos no confían ni esperan en Él. Como dice el boricua, con la boca es un mamey. Decir soy cristiano es bien fácil. Imagínense, 4 veces al año que vayan a la iglesia, ya puedes decir que eres cristiano. Ahora, vivir agradando y honrando al Dios de la Biblia es difícil. Es más, le añado, es imposible. Imposible para aquellos que no conocen, que no confían y que no esperan en Cristo. Como Job, sus amigos, sus vecinos y muchos de nosotros necesitamos saber cuán grande es Dios, como dijo la canción que cantamos hace un ratito. Ese es el título que le puse a esta prédica. Cuán grande es Dios. Y para contestar esa respuesta vamos a utilizar a Job y después vamos a utilizar a 2 testigos, porque aquellos que saben que yo fui abogado y me gusta hablar de testigos. Antes de seguir, me gustaría que me acompañaran en esta breve oración. Padre nuestro, creador de todo lo visible y de todo lo invisible, te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Gracias por tu santa palabra que nos ha revelado especialmente quién tú eres y que nos transforma cuando confiamos y esperamos en Cristo. Dame el mensaje que nosotros necesitamos escuchar para aprender a confiar y a esperar en ese Cristo. Que sea breve, porque tenemos prisa, Señor, hoy, pero que sea directo al corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe para poder ver al Cristo glorificado en nosotros, entre nosotros y con nosotros. Para verlo como nuestro Señor, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, y como nuestro Salvador. Ayuda y alienta al que está pasando por algún sufrimiento y líbranos del maligno y de sus trampas. En el nombre de Jesús te hemos pedido todas estas cosas confiando que tú nos las darás. Amén y amén. Vamos a hacer lo más breve posible hoy.
Tenemos que cubrir los capítulos 38 y 39, pero voy a tratar de ser breve, porque yo creo que si cubrimos nada más los primeros 7 versos del capítulo 38, ya vamos a tener una gran idea de lo que está pasando. Así que voy a empezar a leer lo voy a leer poco a poco. Primer verso del capítulo 38. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Hemos pasado por 37 capítulos. Los 2 primeros vimos a Dios negociando con el enemigo de Dios por el futuro de Job. Y ahora han pasado 35 capítulos más, durante los cuales Job se ha venido lamentando y sus 3 buenos amigos, sus 3 mejores amigos, lo han venido acusando de ser el pecador más grande que ellos han visto en mucho tiempo. Y por último llegó de la nada un tal Eliú y le ha dado una descarga por 6 capítulos diciéndole de la A a la Z toda la teología de Dios. Correcta la teología, pero el muchacho fue bien fuerte con Job. Y Job no le dijo nada, no le contestó nada. A todo el mundo le contestó menos a ese. Y ahora de la nada sale el capítulo 38 y nos dice que hay un torbellino. ¿De dónde salió ese torbellino? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, pues la Biblia dice que había un torbellino y yo creo la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Así que había un torbellino. ¿Ok? Pues, torbellino. ¿Qué? Eso lo dice así y lo dicen todas las Biblias literales. Todas, sin excepción. Excepto que algunas Biblias dinámicas cambian torbellino por tempestad o por tormenta. Me pregunto, ¿por qué? Pues fui entonces al original, a la versión en hebreo. Y la palabra que se usa para torbellino en hebreo, me van a perdonar aquellos que saben hebreo, es seajá. Seajá. ¿Ah? Parece que los hebreos hablan como puertorriqueños allá. Arrastran la R, ¿no? Y en la Biblia, seajá 5 veces aparece como tormenta, 3 veces como torbellino y otras veces, una vez cada uno, como vendaval tormentoso, como tempestad o como viento violento. Viento violento. Estoy aquí en la Florida y me acuerdo de los avisos de tornado. Todavía no he visto uno, lo he visto en televisión, pero no he visto ninguno, gracias a Dios. Pero como que mucho molesta el teléfono cuando ¿verdad? Los avisos. Entonces, ¿verdad? Pero esos tornados, ¿verdad? Dije, caramba, déjame ver qué dice la Real Academia Española de lo que es un tornado, a ver si es tempestad, etc. Y me dio me chocó la definición que dan, por lo menos la Real Academia Española en línea, ¿no? Y dice que un tornado es, adivinen, un huracán. ¡Wow! Huracán. Pero esa palabra no es española. Esa palabra viene del Caribe. Es taína. Y quiere decir, en realidad, ciclón. Pero eso es aquí en el Atlántico. En el Pacífico es un tifón. Esto es geográfico. Los nombres de las tempestades en el mundo son geográficos. Y que yo sepa, ni Job ni sus amigos estaban en la Florida, ni en ninguna parte de Estados Unidos de las Américas. ¿Okay? Ellos estaban por allá en el Medio Oriente, en la península arábica. ¿Cómo entonces llamamos en la península arábica una tempestad de esta naturaleza circulando así como un huracán? La llaman simún. Simún, S-I-M-U, U con acento, N. Simún. Pero un simún, distinto a un tornado acá en la Florida,
Si bien es cierto que tiene el viento con la misma fuerza que tiene acá, puede correr de 120 a 200 millas por hora en circulatoria, ¿no? Esa es la potencia de esos vientos. Pueden tener un ancho desde un cuarto de milla, 2, 3 millas, pero lo interesante es la altura. Estamos hablando de millas. Empiezan desde 1 milla y pueden llegar 6, 7 millas, y aquellos que son pilotos saben que pueden llegar hasta 10 millas. Estamos hablando de una cosa bien grande. Pero lo interesante del Simoon es que, como viene del desierto, típicamente del desierto de Arabia, arrastra con él, levanta con él una enorme columna de arena. Es una tempestad de arena. O sea que además de los 200 millas, dando vuelta a 200 millas por hora el viento, tenemos una columna de arena, junto con todo ese torbellino. O sea, una columna de arena levantándose 1 milla de altura, un cuarto de milla de ancho, a 120 a 200 millas por hora. Pero todavía eso no es nada. El calorcito que los vientos traen son más de 130 grados Fahrenheit para freír huevo. ¿Ok? Y eso todavía no es nada. No solo te va a sofocar por el calor, no. Te va a deshidratar, porque la humedad relativa que tiene es menos del 10%. Son mortales. Así que yo me imagino al pobre Job, de momento, ver esa enorme columna frente a él, color amarilloso así, tenebroso. Caramba, Pedro, no pusiste la foto. ¿Verdad? Y entonces esa columna enorme amarillosa por cuenta de la arena, con ese calor, esa sofocación, esa que te quiere quitar todo el agua que tú tienes, porque tú eres 70 y pico % de agua o más, y eso te quiere chupar todo el agua que tú tienes, te quiere deshidratar. Y para colmo de los colmos, ese fenómeno atmosférico te grita y te habla. Y te va a decir, mira lo que le va a decir al pobre Job. Versos 2 al 3. Y los voy a leer los dos juntos a la vez. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? O sea, le acaban de decir a Job que él ha estado cuestionando la sabiduría del que le está hablando con tontería, con ignorancia, con puras ignorancias. Y entonces añade en el párrafo 3, prepárate, muestra tu hombría. Tú eras machito, llevas 35 capítulos diciendo acá y diciendo allá, yo quiero hablar con Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero que me hagan justicia porque esto es una injusticia. Tú quieres todo eso, ¿verdad? Ajá, no me digas. Ponte para tu número, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. No es juego. No es juego. O sea, ese monstruo delante de él. Pero ¿cuántos de ustedes han visto un Simoon? Yo no creo que ninguno, ¿verdad? Ni ninguno de ustedes es piloto, ¿verdad que no? Así que voy a usar otra ilustración de aquí de la iglesia. Que esa sí la van a ver. Un Simoon es como, qué sé yo, 100,000 veces más grande que Job, ¿verdad? Pues voy a usar al hombre más grande de nuestra iglesia, que mide 6'5", ¿verdad? 6'5", no voy a decir su nombre, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Maneja la guagua de San Clau, ¿no? 6'5", y está frente por frente mirando hacia abajo
a una hormiguita, esa bien chiquitita, esas bien bobas que son bien diminutas así, al frente de ella. Y ella, la hormiguita, está mirando horrorizada a ese gigante delante de ella diciéndole estas cosas. ¿Verdad? Y entonces empiezan las preguntas del juez del universo. Y el juez del universo es el mejor abogado que hay de todos los abogados. Porque distinto a los abogados, él sabe todo. Él es omnisciente, él es omnipresente. Y por lo tanto, sabe los pensamientos del testigo antes de que el testigo conteste. ¿Verdad? Lo sabe todo. Y todo buen abogado no hace ni una pregunta en un juicio, por lo menos este abogado, si no sabe qué es lo que va a contestar el testigo. Antes de uno hacer la pregunta, ya uno sabe la respuesta. Es más, voy más lejos. Las preguntas los abogados las hacemos dependiendo de si estamos defendiendo al testigo o si estamos contrainterrogando al testigo. Si estamos presentando al testigo, queremos que el testigo se luzca, que sea el que parezca que es el que sabe, que es el que domina el tribunal. Y entonces uno le hace preguntas bien abiertas, como que uno no sabe ni la respuesta, ¿verdad? Porque el que sabe la respuesta es el testigo, ¿verdad? Y entonces Dios, curiosamente, le pregunta a Job de esa forma abierta. Le hace preguntitas como qué, dónde, cómo. Y la pregunta que le hace Dios en el verso 6, la primera que le hace a Job, que le debe haber volado la cabeza a Job, ¿qué sostiene? No, perdón, estoy aquí adelantándome. Es la 4. La pregunta 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Ajá, Job, vienes hablando mucho, ¿verdad? Y entonces Dios añade, dímelo, ya que sabes tanto. A mí eso me dice algo más de que Dios es omnisciente. ¿Saben lo que me dice dentro del contexto del libro? Del capítulo 3 al capítulo 37 ha habido un testigo adicional que nadie había visto hasta ahora. ¿Y quién creen que era ese testigo? Dios. Job se quejaba de que Dios no le contestaba, de que Dios no le respondía, pero mientras todo ese lamento desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Dios estaba allí. Dios estaba presente. Y estaba escuchando a Job, el lamento de Job, y estaba escuchando también a los amigos de Job, acusando falsamente a Job. Y escuchó también la descarga teológica de Eliú. Y Dios usa todos esos hechos que se han declarado durante todo ese tiempo para vaciar ahora su interrogatorio. Todas las preguntas que Dios hace están relacionadas a algo que se ha dicho antes. Todas. Los invito a que lo lean. Lean el capítulo 38 completo, lean el capítulo 39 completo. Y se van a dar cuenta de que todas esas preguntas, de alguna manera, se hicieron referencia a ellas en los capítulos 3 al 37. Pregunta que acabo de hacer es, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? No cabe la menor duda que Dios está dejando bien claro quién puso los cimientos de la tierra. ¿Quién hizo el mundo? Fui yo. Ahora bien, tú que hablas tanto, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú? Dios sabe la respuesta. Nosotros también sabemos la respuesta. ¿Por qué sabemos la respuesta? Porque tenemos la revelación especial de la Biblia. Tenemos el libro de Génesis.
Y en el libro de Génesis, en el primer capítulo de ese libro, sabemos cómo Dios hizo el universo, este planeta, le puso las plantas, le puso los animales, hizo la gente, un hombre, primero un hombre, y después la mujer, y los puso en un jardín. Todo eso lo sabemos nosotros. Job no estuvo allí. Sabemos que no estuvo allí porque Job es 2000 años después de Adán y Eva. O sea que él no fue testigo ocular. Esa pregunta, voy más lejos, se la puede hacer Dios a cualquiera en el siglo XXI. Porque todo el mundo tiene que dar exactamente la misma respuesta. Hasta el ateo más acérrimo tiene que contestar, yo no estaba. Yo no sé. Todos. La próxima pregunta que hace Dios, verso 5. ¿Quién decidió qué dimensiones y extendió la cinta de medir? O sea, ¿quién decidió? ¿Quién es el diseñador inteligente de ese planeta, de este universo? ¿Quién lo midió? ¿Cómo lo midieron? ¿Quién lo midió? Y Job no puede contestar. En las Biblias que son habladas, ¿verdad? En las Biblias dramatizadas, que es la que a mí me gusta oír, la Nueva Traducción Viviente, que es la que me gusta a mí escuchar, lo ponen relativamente rápido. Estas son más de 50 preguntas en los 2 capítulos. Y si uno ve el tiempo, pues son 12 minutos. Yo estoy seguro que a Dios le tomó más de 12 minutos. ¿Y saben por qué le tomó más de 12 minutos? Porque Dios está taladrando en Job, dejándole saber quién es el gran yo soy. Y por lo tanto, cuando él hace una pregunta, él pausa. Y lo mira. Y Job sudando la gota gorda, no sabe qué decir. Y entonces, como a la medio minuto, un minuto después, la segunda pregunta. Entonces viene la sexta y los versos 6 y 7, que es la tercera pregunta, ¿verdad? Una pregunta compuesta que Dios le hace, y dice, ¿qué sostiene sus cimientos? Y sabemos, ¿verdad? O si fuéramos a hablar con un científico moderno, te diría, pues, ¿qué cimiento? ¿De qué estamos hablando? Esas son leyes gravitacionales, etcétera, de la cosmología, y leyes astrofísicas que Dios hizo, que Dios puso, pero que no las podemos agarrar porque el globo terráqueo está como en el aire, ¿verdad? Está flotando en el aire. ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? O sea, ¿quién puso el primer ladrillo del planeta Tierra? Dios sabe. Job está... Verso 7, entonces Dios le añade un twist, una cosita adicional, ¿no? Y le dice, mientras las estrellas de la mañana, bien específico Dios está haciendo una pregunta bien abogado. De la mañana cantaban a coro. Adiós, las estrellas cantan. Bueno, el radiotelescopio de Arecibo, eso era lo que hacía. Escuchar los sonidos de las estrellas, de todos los sistemas en el mundo. Desafortunadamente ya ese radiotelescopio no existe, se rompió en el año 2020, se empezaron a romper los cables y se cayó la antena, y ahora acaban de cerrarlo. En este año, creo que fue en abril, lo acaban de cerrar, lo van a convertir en otra cosa. Pero hay radiotelescopios regados por el mundo. El más grande ahora mismo está en Rusia. El más grande que están haciendo ahora mismo va a estar en Holanda. Porque es que ellos se pasan escuchando algo que se llama SETI. S-E-T-I. Search for Extraterrestrial Intelligence. Buscando inteligencia de la Tierra, fuera de la Tierra, buscando marcianitos.
Eso es lo que hace a ti y eso es lo que están buscando. Están tratando de averiguar si hay vida adicional de la que hay en este planeta. Oye, y el universo es bien grande. Los reto a que lo googleen. A ver, de una punta del universo a la otra punta del universo, ¿cuánto tiempo le tomaría a un ser humano llegar de un lado a la otra? Créanme, en la vida no van a poder. Aún caminando a la velocidad de la luz. Así de grande es el universo. Job está... y Dios le añade todavía otro punto más para darle más duro por la cara. ¡Puf! Toma. Y todos, y entonces le añade ahora testigos de verdad. Testigos que pueden hablar. Y todos los ángeles que estaban gritando de alegría. O sea, Dios acaba de poner ahora no solo a él como testigo, sino que habían ángeles. Todos los ángeles lo están viendo a él haciendo la tierra, haciendo este planeta. Y los ángeles están bien contentos y están celebrando de que él esté haciendo esto, porque lo que Dios está haciendo es bueno. Sí. Este planeta es bueno, todo lo que él ha hecho es bueno. Y los ángeles lo están celebrando. Y Job no contesta. No hay respuesta de Job. Otra pregunta más de Dios, pero no voy a marearlos con todas esas preguntas. Le hizo preguntas de oceanografía, astronomía, escatología, oh my God, le habló de Apocalipsis antes de tiempo, geología, la creación, climatología, empezó a hablar de las nubes, que si llueve, que si nieva, que si que. Cosmología, cómo se mueven las estrellas, qué pasa aquí, qué pasa allá. Anatomía. Y por último, zoología. El capítulo 39 completo tiene que ver con animales. Empezó en el 38 con los leones, terminó en el 39, si no me equivoco, con las águilas. Hablo de caballos, de bueyes, del avestruz, de lo tonta que es. Y que por qué él la hizo tonta. Y lo bonito es que cada vez que él dice, es que él es el que lo hizo. Él es el que lo diseñó, él es el que lo puso, él es el que le da todas las características. Léanlo. Léanlo y piensen lo siguiente. Los reto a ustedes, a cada uno de ustedes, que lo lean ahora esta semana en su devocional, pero piensen, no en Job contestando o ustedes contestando. Piensen en la persona que más amen ustedes, que no sea creyente. Y que tenga delante de él o ella a un gigante de 6'5", y ese él o ella sea una hormiguita. Y que ese él y ella, desde el punto de vista de la hormiguita, esté mirando al gigante y el gigante haciéndole esas preguntas. Si después de que tenga esa confrontación con ese Dios tan grande, va a seguir siendo incrédulo. Oren por ellos. Oren por esos incrédulos que tengan ese encuentro. Sabemos lo que contestó Job. Está en el verso 40, en el capítulo 40, versos 1 al 5. Voy a tratar de leer, bueno, no los voy a leer completos, los voy a leer por pedacitos como hago yo. Verso 1 y 2 dice: entonces el Señor le dijo a Job, después de este contrainterrogatorio que Dios le ha venido haciendo a Job, Dios entonces se reitera y le dice a Job ahora. Y ahora miren lo que va a hacer Dios, es bien interesante. ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Dios acaba de darle su carta de presentación a Job. Porque Todopoderoso, lo busqué en la Biblia hebrea, es Shaddai. ¿Y quién conocía a Job? Como Dios, el Shaddai. Él no sabía quién le había estado hablando hasta ahora. Pero ahora él sabe que le está hablando el Shaddai. El Dios que él se imaginaba que era limitado, que no le hacía justicia, es que le ha estado haciendo todas estas preguntas. Ese es el Shaddai
que él todavía no conocía y no se imaginaba cómo era. Y entonces Dios añade, y esta lección no solo es espiritual, yo creo que también es práctica. Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Tienes las respuestas a todas las preguntas que yo te acabo de hacer por más de casi media hora y tú nunca has podido contestar ninguna. Por lo menos no te he escuchado hasta ahora. ¿Te atreves a criticar al Dios omnipotente? ¿Al Dios omnisciente? ¿Al Dios omnipresente? ¿Te atreves a criticar sin tú saber lo que estás hablando? Ese es el aspecto espiritual. Cuando usted esté sufriendo, ¿va a cuestionar a ese Dios sin saber lo que está cuestionando? En el aspecto práctico ahora, cuando critiques, asegúrate de tener respuestas, de tener soluciones prácticas. Si estás criticando a alguien que está haciendo algo, pues, y vas a criticar lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, pues tú tienes que estar dispuesto a hacerlo y hacerlo mejor. Si no estás dispuesto a hacerlo, no critiques. Si no estás dispuesto a decirle cómo se hace mejor, no critiques. Cállate la boca. Y ahora viene la gran respuesta de Job. La suprainteligencia del ser humano frente al gigante, la de la hormiguita frente al gigante de 6'5". Contesta Job en el verso 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces Job respondió al Señor. Verso 4. No soy nada. Reconoció su insignificancia frente al gigante de 6'5", que le estaba hablando desde el Simón. Reconoció que no sabía nada. Y lo vemos a continuación cuando dice, no soy nada, y entonces hace una pregunta. ¿Cómo podría yo encontrar la respuesta de las preguntas que tú me estás haciendo? ¿Cómo podría yo? Si yo no estuve allí, si yo no soy omnipotente, si yo no soy omnisciente, ni soy omnipresente, ¿cómo puedo yo? Y entonces da la respuesta correcta que estábamos hablando ahorita. Me taparé la boca con la mano. Antes de criticar, tápese la boca con la mano si no va a dar soluciones concretas, que sean buenas, que sean mejores. Porque si es criticar por criticar, si es criticar por envidia, si es criticar por competencia, no critique, tápese la boca. Y entonces dice Job, rindiéndose totalmente frente al Señor, dice en el verso 5, ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Del verso 6 en adelante, no me toca a mí. Le toca creo que a Luis Burgos. Así que, allá Luis Burgos. El capítulo 42 le toca al pastor, ¿verdad? Así que el final de la historia tampoco les puedo hablar de eso. A mí me dijeron que no hablara nada de eso. Yo nada más vine a hablarles a ustedes hoy de lo grande que es Dios. Amén. Y cómo con la Biblia le puedo probar que Dios es más grande de lo que ustedes pueden imaginar. No es solo con la canción, es con la Biblia. Y para eso, hermanos, para eso, yo voy a llamar a 2 testigos bíblicos que declararon en la Biblia, que testificaron en la Biblia. Yo voy a llamar al profeta Isaías del Antiguo Testamento y voy a llamar después, más reciente, al apóstol Pablo del Nuevo Testamento, para probar 2 cosas diferentes. En el caso de Isaías, yo voy a probar que el Simón se quedó chiquito.
el de 6:5 se quedó chiquito. Dios es mucho más grande que eso. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 40, el capítulo que el pastor está usando para la bendición al final durante toda esta serie. Verso 15. En parte, de nuevo, yo estoy leyendo siempre de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Todas las naciones del mundo, y a noviembre del 2023 tenemos 193 miembros registrados en las Naciones Unidas, con más de 8,000 millones de habitantes. Es más, hace un año, en noviembre del año pasado, rompimos la marca de los 8,000 millones de habitantes. Así que ya debemos de ser como 50 a 80 millones más de allá para acá, porque ha pasado un año. Todos esos habitantes, todas esas naciones, Dios dice lo siguiente, no son más que un grano de arena en el desierto. O sea, Dios es tan y tan grande que en su dedo índice puede ir al desierto, coger un granito de arena, ponerlo en el índice y coger hacia el pulgar y desbaratarlo. Así. Si quisiera, tiene el poder para hacerlo. Y nosotros acá, Dios no existe. Ajá, en serio. Y añade Isaías, porque él dice que Dios es grande más grande que las naciones, ¿verdad? Mucho más grande, a ese nivel. Pero entonces él añade, Dios levanta el mundo entero. Estamos hablando ahora de los 7 continentes, los 5 océanos que rodean esos continentes, que hay 70% más agua que tierra, en un globito, y ese globito, Dios puede cargarlo como si fuera, ¿qué? Otro granito de arena. Todo el globo terráqueo. Todo el globo terráqueo. En ese dedo índice, de nuevo el dedito pulgar, se acabó el mundo. Así. Lo puede hacer. Cuando la Biblia dice que eso va a pasar, hermano, va a pasar. Hello. Ojo avisor, oigan y escuchen y lean bien. Isaías dice más, y ahora voy a parafrasear. Ahora es la paráfrasis de Diego del verso 12, porque el verso 12 es una pregunta, pero yo lo voy a poner en positivo. Dice, Dios mide el universo completo con los dedos de su mano. Si Dios es tan grande que con solo los dedos de su mano puede medir el universo, ¿cuán grande es Dios? ¿Lo pueden imaginar? Es mucho más grande que el Simún. Es mucho más grande que el gigante. Que estábamos hablando del gigante con la hormiguita. El gigante es, wow, 6'5", no, debe medir, no sé, 6,000 pies por 500, no sé. Una cosa enorme, es imposible de imaginar. Porque Dios es más grande que el universo. Es que debe de estar fuera, Él lo creó. Es lógico. Yo lo creo. Y espero que ustedes lo crean también. 800 años después de Isaías, que testificó, se me pasó, Isaías testificó como 1250 años después de Job. Poco más o menos. Pablo testifica 800 años después de Isaías. Poco más o menos también. Ya en nuestra era, la era moderna, después de Cristo, como le dicen. Y Pablo testifica a los partícipes de la iglesia de Filipos, la primera iglesia que él planta en el continente europeo. Y en el verso 2, versos 6 al 11, los voy a tratar de leer completo y después los voy a explicar. Síganme con cuidado. Y dice así desde el verso 6. Aunque Jesucristo era Dios,
no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Verso 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, Dios Padre, y murió en una cruz, como morían los criminales. Verso 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Verso 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Para la gloria... No, sí. Verso 11. ¿Sí? No, sí, toda lengua. ¿Dónde está lo de la lengua? Lo borré. No, lo borré, sí. Lo borré. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Lo borré por error. Ahora vamos a ilustrarlo. Y vamos a hacer otra vez la ilustración. Vamos a usar la ilustración del simón que usamos para la iglesia. Al gigante de la iglesia de 6'5" versus la hormiguita. De lo que estamos hablando es probando cuánto Dios nos ama. Lo increíble de ese amor. El amor tan grande que Dios nos tiene. Porque lo que está diciendo Pablo, usando la ilustración del gigante y la hormiguita, es que el gigante mirando a la hormiguita dijo, wow, las hormiguitas han pecado y el único que puede salvarla es el hijo. Pero antes el hijo tiene que volverse una hormiguita, tiene que tomarse una chicotilina del chicotilín del chapulín, ¿verdad? Y reducirse al tamaño de una hormiga. El Dios del universo deja de ser tan grande para volverse un hombre común y ordinario, una hormiguita común y ordinaria. Y no fue la hormiguita reina, no. Él no escogió ir a Roma, allá con el emperador, y él nació en el palacio del emperador, o nació en el palacio de Herodes, acá en Judá. No. Él nace en una aldea que se llama Belén, para cumplir con unas profecías que están en la Biblia que decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y esa hormiguita nace común y ordinaria y se muda eventualmente a una provincia donde la gente es inculta, donde la gente se burla de ellos, de los galileos. Y va a una aldea que uno de sus mismos discípulos dijo, pero qué cosa buena puede venir de ahí. A ese nivel se burlaban de él, lo humillaban y lo humillaron mucho más. Pero esa hormiguita sabía que tenía una misión. Y la primera misión que tenía era que tenía que cumplir con todas las leyes que el Dios del universo le había puesto a las hormigas. Porque hasta el momento que él había llegado, ninguna hormiga había cumplido con esas leyes. Y no solo eso, después de él, nadie ha cumplido con esa ley. Y nadie va a cumplir nunca con esa ley. Las hormigas no pueden cumplir con la ley. Porque el propósito de la ley es dejarles saber, ustedes no pueden hacerlo por ustedes mismos. Necesitan un Salvador. Y ese Salvador, esa hormiguita,
que antes de ser hormiguita era el Hijo de Dios. Y era tan grande como Dios. Y vino al mundo para ir a una cruz y ser sacrificado y vertir su sangre. No solo vertir su sangre, sino que Dios descargó la ira de Él encima de Él, porque Él cargó con todas nuestras culpas. Y gracias a eso, hoy podemos decir que somos salvos, no por nuestros méritos, por los méritos de la gran hormiga, de Jesucristo, que nos amó tanto, 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 que vino acá con nosotros. Y yo te ya digo hoy, si todavía no crees, es hora de que creas. Porque Juan 3:16 dice que si crees, serás salvo. Ah, pero cuidado. Juan 3:18 te dice, si no crees, ya estás condenado. Y si mueres antes de confesar que Cristo es el Hijo de Dios y murió por tus pecados, tengo mala noticia, porque vas a doblar tu rodilla, como dice Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, y doblarán la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Saben quiénes van a estar debajo de la tierra cuando Jesucristo vuelva? Los únicos que van a estar debajo de la tierra cuando Jesucristo vuelva son los que murieron sin creer que Él era el Hijo de Dios, sin creer que Él era el Cordero perfecto que vino a quitarnos nuestros pecados. Para entonces va a ser demasiado tarde, porque lo único que te queda de ahí en adelante es que vas a resucitar. Sí, vas a resucitar, lo dice Apocalipsis 20, pero vas a ir directito al juicio ante el trono blanco y Cristo va a estar ahí. Pero no va a estar como tu abogado, va a estar como tu juez. Y como no creíste, ¿sabes a dónde vas a dar? Al lago de azufre y fuego. ¿Saben quién más está allí? El falso profeta, la bestia y Satanás. Y todos los que no creyeron. Y es una separación para siempre. Hoy es el día que debes confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Te invito a que lo hagas, te imploro a que lo hagas. Mañana puede ser demasiado tarde, porque nadie tiene prometido vivir. El único que da el permiso para vivir se llama Dios. Y Él te puede quitar el permiso cuando a Él le plazca. Así que pon tu cabeza y haz lo correcto. Piensa en tu eternidad. Piensa en estar con tus familiares que están en la eternidad con Cristo. Creo que sonó la campana, ¿verdad, Maribel? Bueno, los hermanos adoradores pueden subir. Vamos a terminar brevemente. Voy a hablar de un par de aplicaciones nada más. No voy a entrar en todas. La aplicación número 1 que quiero que recuerden es que cuando sufran, cuando estén en el medio de la tormenta del sufrimiento, por favor, recuerden las buenas cosas que Dios ha hecho por ustedes en el pasado. Las buenas cosas que ha hecho por la gente alrededor de usted. Las buenas cosas que ha hecho en la Biblia. Por otras personas. Porque si usted confía en lo que pasó y espera en lo que va a venir, yo le digo a usted que la Biblia es bien clara, que lo mejor está por venir. Así que espere. Tenga fe. Tenga fe. ¿Qué otra cosa debe de hacer? Mire, ore. Ore a Dios. Clame a Dios. Debata con Dios. Pero vamos a mantener, ¿verdad?, el orden correcto. Él es Dios, tú no eres Dios. Él es el creador, tú eres la criatura. Él es el dueño de todo, tú eres la cosa de Él. Sométete a Él. Hazlo con temor a Dios, hazlo con reverencia a Dios. Pero puedes debatir con Él. Él no tiene problema. Él no tiene problema con que
Job debatiera con él. Él simplemente le estaba demostrando a Job quién era él, porque Job todavía no lo conocía. Recuerden que si estás enchufado a Cristo, eres un hijo o una hija de Dios. Recuerda que Cristo siempre va a estar contigo, lo prometió. De la misma manera que Dios estuvo con Job, Él va a estar contigo, no importa lo que esté pasando. Mire, si le tienes miedo a la muerte, no le tengas miedo. Ya Cristo ganó esa pelea. Él venció a la muerte. La muerte ahora es meramente el boleto de entrada al cielo. ¿Ves? Lo otro es el rapto, pero no vamos a hablar de eso porque el pastor se enfogona. Y no tenemos tiempo. Mira, anden en fe. Lo mejor está por llegar. Cristo vuelve pronto. Amén. Alégrense. Amén. Celebremos a Cristo con nuestra adoración y obediencia. Amén. Celebremos. Amén y amén. Gracias. Amén.